Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Heikel Márquez y esto es Loco por las Carnes. Hoy vamos a hacer una receta exquisita. Vamos a hacer un estofado de corazón, pero en vez de con papa, lo vamos a hacer con patacones o con tostones, como mejor se conoce. Vamos a empezar. Para la receta de hoy vamos a utilizar pasta de tomate, una cebolla morada, una cebolla perla, un pedacito de jengibre solamente, no vamos a utilizar mucho, un pimiento verde, 5 dientes de ajo, un corazón de 2 libras o de 3 libras, depende de la cantidad de personas que ustedes vayan a hacer, unos plátanos macho verde para hacer unos patacones, sal, en este caso es sal rosada del Himalaya, y vino tinto. Esto es un vino tinto que le va a aportar mucho sabor a nuestra preparación. Vamos a comenzar a preparar el corazón para luego empezar con la receta completa. Lo primero que vamos a hacer, vamos a preparar una salmuera, agua con sal, nada más. ¿Para qué es esto? Para ayudarnos con la eliminación de la sal, con la eliminación de la sangre que pueda tener el corazón. Entonces, lo segundo, vamos a hacerle un corte por aquí al corazón. ¿Me ven? Ahora, en este momento vamos a limpiar todas estas cositas, ¿ven? Estos tendoncitos, todos los ligamentos, esto vamos a cortarlo, porque eso es lo que endurece el corazón. Lo que endurece el corazón. Qué extraño son eso. Estos excesos de grasa tampoco los vamos a utilizar porque en este caso no aportan buen sabor. O sea, no influyen mucho, pero ¿para qué los vamos a tener? Si más bien son dañinos. ¿Ven? Cuando ya lo tengan así bien limpio, entonces lo vamos a poner. Voy a hacer otro corte más y lo vamos a dejar en el agua de sal. Vamos con la parte de afuera. Ven, no es tanta la grasa, pero siempre trae algún poco de grasa. Entonces no necesariamente tenemos que consumir grasa. Ahora lo que vamos a hacer es pelar todos los plátanos. Vamos a hacerle un corte por el lomo. Con la misma mano. Se hace de esta manera. Se pela mucho más fácil. ¿Ven? Ya está pelado. Y vamos a hacerle los cortecitos para proceder a freírlo, a darle la primera fritada y ya los dejamos reservados. Ahora vamos a cortar todas las especies. La cebolla blanca la vamos a cortar en cuadritos. Primero hacemos el primer corte
Luego hacemos el corte acostado y por último ya cortamos hacia abajo y ya nos salen los cuadritos. ¿Ven? De esa manera lo vamos a cortar todo. Ahora la cebolla morada la vamos a cortar en juliana. ¿Cómo es en juliana? Así, a lo largo. Cortadito así. Desde la base donde sale la raíz hasta donde sale el tallo. Ese es el corte juliana. Y lo más finito que usted pueda. Todo esto lo unimos porque cebolla por cebolla es igual a cebolla. Eso no tiene orden de introducirlo al sartén o al caldero que vayan a utilizar. Voy a cortar el pimiento. Le sacamos la parte de adentro, la semilla y esas cosas que no vamos a utilizar. Las venitas estas también las vamos a sacar. ¿Ven? Y esto lo vamos a cortar también en juliana. Ahora vamos a cortar el jengibre y próximamente vamos a cortar el ajo. Primero vamos a hacerle base al jengibre porque es muy difícil cortarlo de esa manera así redondo. Hacen un cubito para que les sea más fácil cortarlo y vamos a cortarlo en tiras primero. Ya tenemos toditas las tiras. Ahora vamos a cortarlo en cuadradito. Lo más finito que usted pueda, señor. Cortamos así. Listo. Esto sí lo dejamos separado porque va junto con el ajo. Le hacemos base al ajo también. Y este sí lo vamos a cortar en juliana, pero no importa si nos queda un poquito más gordo, eso sí no importa. Vamos a hacer una pausa y cuando ya tengamos todo cortado, entonces volvemos a la escena. A la hora de cortar el corazón, vamos a cortarlo en tiras. Y luego lo vamos a cortar atravesado para cortar la fibra. Esto ayuda a que la carne termine cocinándose y quede bien suave. Porque el problema es que si cortamos a favor de la hebra de la carne, siempre va a quedar como chicloso. Como chicloso no. Estamos cortando a la hebra a favor de una hebra que va a lo largo del músculo. Y entonces lo que necesitamos es cortar trozando esa hebra. Vamos a ir reservando y vamos a terminar de cortarlo todo para comenzar con la parte caliente ya en la zona de la cocina. A fuego alto vamos a vertir un poquito de aceite. Puede ser aceite de oliva o aceite vegetal, cualquiera. Y vamos a añadir la cebolla morada, la cebolla blanca y el pimiento. Toda la cebolla esa la vamos a hacer. Y el pimiento. Movemos un poquito para extenderla en todo el fondo completo y vamos a esperar a que se marchite la cebolla. Vamos a adicionarle el ajo y vamos a adicionarle el jengibre. Volvemos a extender
Y vamos a adicionarle ahora la pasta de tomate o el puré de tomate. Vamos a puntear con una cucharada de sal para esperar a que aromatice un poco. Voy a adicionarle ahora todo el corazón. Movemos para que todos estos sabores se vayan mezclando. Y ahora, ¿qué le voy a adicionar? Pues le voy a adicionar el vino. Lo vamos a cubrir con vino. Volvemos a mover para buscar que todo coja el mismo saborcito al vino. El vino le va a dar un saborcito sabroso. El vino el vino tinto siempre va a pegar con todas las carnes rojas. Con todas las carnes rojas. Ahora un cerdo, como es carne blanca, no me gustaría adicionarle vino tinto. Yo creo que no lo lleva. Por lo menos a mi gusto, no va. Pero bueno, todo lo que sea carne de carnero, de chivo, de res, todas esas carnes sí pegan. Una vez que ya esté listo los patacones y ya esté lista la carne, vamos a introducir los patacones dentro de la carne. Los tostones, vamos a introducirlos dentro de la carne, dentro del estofado, y vamos a moverlo. Removemos y lo dejamos tapado por unos 15 minutos más. Hay personas que le gustan en este punto adicionarle agua y volver a cubrirlo, pero con el corazón no es recomendable porque si no se pone demasiado chicloso, demasiado duro. El corazón es parecido al hígado. Cuando usted lo cocina demasiado se pone más bien duro en vez de blandito. Entonces tiene que darle mucha candela y ya lo sobrepasa de candela. Y lo estoy removiendo todo completo. Cuando ya se cubra completo la salsa con los patacones, aquí lo vamos a tapar por unos 15 minutos más y ya está listo. 20 minutos después. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a emplatar. Es un emplatado súper sencillo. Pero mire cómo quedó eso. Mire cómo quedó esto. Qué cosa más linda. Y tiene un olor que yo quisiera que ustedes estuvieran aquí para que sintieran el olor. Aquí lo que logramos con esto es que el tostón, que los tostones se ablanden un poquito con la humedad de la carne y coja un poco más de sabor de la misma carne. Listo. Así nos quedan los patacones bien enchumbaditos y nos queda el corazón. El arroz está bien desgranadito. Nada, familia, espero que les haya gustado esta receta. Acompáñame nuevamente el próximo domingo, te espero, para disfrutar de otras recetas de Loco por la Carne. Muchísimas bendiciones y muchas gracias por el apoyo que nos están dando. Déjame un buen like, recuerda suscribirte y nada más. Un abrazo grandote.
de los que parten hueso. Chao. Tipo, quedó duro. Quedó bueno, ¿no? Quedó buenísimo. Ya mismo, para soltar la cámara esta. Déjame soltar la cámara esta, papá.